La mayoría de las personas se cuidan solo cuando ya están agotadas, rotas o a punto de rendirse. Y ese es el mayor error, porque el verdadero autocuidado no empieza cuando todo se desmorona, empieza mucho antes en la forma en que te hablas, en cómo reaccionas, en lo que toleras y en lo que decides soltar cada día. Los estoicos entendieron algo que hoy casi nadie practica. No puedes volverte fuerte si te tratas como un enemigo. No puedes avanzar si vives drenando tu propia energía. Y no puedes ser imparable si no aprendes a cuidarte desde dentro. En este video no vas a encontrar frases vacías ni motivación superficial. Aquí descubrirás hábitos estoicos de autocuidado que entrenan tu mente, fortalecen tu carácter y te enseñan a amarte con disciplina, calma y respeto. Quédate hasta el final porque uno de estos hábitos puede cambiar por completo la forma en que te tratas y la forma en que enfrentas tu vida. Antes de comenzar este video, quiero que hagas algo sencillo pero muy poderoso. Ve a los comentarios y escribe esta frase con total intención. Hoy elijo respetarme y crecer. Soy estoico. No la escribas por costumbre, escríbela como un compromiso real contigo mismo. Cuando plasmas una decisión en palabras, tu mente la registra y tu subconsciente empieza a alinearse con ella. Este gesto marca el inicio del cambio, es una declaración interna de respeto, disciplina y autocuidado. Escríbelo ahora y deja que este sea el primer paso para convertirte en alguien más firme, consciente y en paz contigo mismo. Enseñanza 1. Reconoce de dónde nace tu falta de amor propio. La verdad incómoda es esta: no naciste dudando de tu valor. Alguien te enseñó a hacerlo y tú, sin darte cuenta, lo aceptaste como si fuera tu propia voz. Desde entonces, muchas decisiones, silencios y miedos han girado alrededor de una idea falsa que se instaló lentamente como una sombra que crece cuando nadie enciende la luz. Con el tiempo, la mente aprende a repetir lo que escucha. Una burla aparentemente pequeña, una comparación constante, una ausencia que dolió más de lo que supiste expresar. No fue un solo golpe, sino muchos roces invisibles. Y así empezaste a mirarte con dureza, a exigirte más que a otros, a sospechar de ti mismo, incluso cuando nada iba mal. ¿En qué momento comenzaste a sentir que no era suficiente? Cuando dejaste de hablarte con respeto, la ansiedad suele nacer ahí, en esa confusión entre lo que ocurrió y lo que creíste que significaba sobre ti. El enojo aparece cuando intentas defenderte de un mundo que sientes hostil. La comparación surge cuando buscas afuera una confirmación que debería venir de dentro. El miedo al futuro crece cuando no confías en quién eres hoy y la necesidad de control se vuelve intensa cuando tu autoestima es frágil, porque controlar parece la única forma de no volver a sentirte pequeño. Desde una mirada estoica, el problema no es lo que te dijeron ni lo que pasó. El problema es el juicio que se quedó viviendo en ti. Marco Aurelio lo intuía cuando recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. Kneeka advertía sobre el sufrimiento que fabricamos al revivir una y otra vez viejas heridas. Epicteto hablaba del dominio interno como la verdadera libertad. Todos apuntaban a lo mismo. Tu valor no depende de eventos externos, pero tu mente puede olvidar eso si no la entrenas. No hay nada defectuoso en ti por haber creído esas historias. Eras más joven, más vulnerable, más abierto. Confiar fue natural. Lo que hoy duele no es el pasado, sino seguir cargándolo como identidad. Porque una cosa es lo que te pasó y otra muy distinta es quién eres. Puedes empezar a separarlas. Puedes mirar esos recuerdos sin convertirlos en sentencia. Cuando observas con honestidad el origen de tu baja autoestima, algo cambia. Dejas de atacarte, empiezas a comprenderte. Ves que muchas de tus reacciones no son fallas de carácter, sino defensas aprendidas. La dureza contigo mismo fue una forma de sobrevivir. La comparación fue una forma de orientarte cuando no tenías guía interna. El control fue un intento de sentir seguridad. Nada de eso te hace débil, te hace humano.
El estoicismo no propone negarte el dolor, sino ordenar tu relación con él. Aceptar que ciertas experiencias dejaron marcas sin permitir que definan tu esencia. Elegir la virtud de la claridad sobre la costumbre del autoataque. Volver al centro una y otra vez, incluso cuando la mente insiste en huir, porque el dominio interno no se logra de golpe, se cultiva con paciencia, como quien vuelve a casa después de haberse perdido. Puedes empezar a hablarte distinto, no para convencerte de algo irreal, sino para recordarte lo que siempre estuvo ahí. Puedes cuestionar esas creencias antiguas sin culpa. Como quien revisa una historia mal contada, puedes repetir con calma y firmeza que aquello fue una experiencia, no una definición. Y al hacerlo, algo se afloja por dentro. Con el tiempo, la comparación pierde fuerza porque ya no necesitas medir tu valor. El enojo se vuelve menos frecuente porque entiendes de dónde viene. La ansiedad se suaviza cuando confías en tu capacidad de responder al presente. El futuro deja de ser una amenaza constante y el control cede espacio a una calma más real, la que nace de saber quién eres. Incluso cuando no todo está bajo tu mando, no naciste dudando de ti. Aprendiste a hacerlo y lo aprendido puede transformarse cuando eliges mirar con verdad, aceptar con serenidad y volver una y otra vez al lugar donde tu valor no necesita pruebas. Allí, en ese silencio interno, comienza una forma distinta de estar contigo mismo. Enseñanza 2. Aprende a conocerte antes de intentar amarte. La verdad incómoda es que nadie puede amarse de verdad mientras se mantiene como un extraño para sí mismo. Puedes repetir frases bonitas, adoptar una postura segura, incluso convencer a otros de que todo está bien, pero por dentro seguir sintiendo un vacío silencioso, porque el amor propio auténtico no nace del discurso, nace del encuentro honesto contigo. Muchos creen que no se aman porque les falta fuerza. Cuando en realidad les falta atención, no atención hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estás sin buscar una respuesta rápida? ¿Cuándo te diste permiso de escuchar lo que sientes sin corregirte, sin exigirte, sin minimizarlo? Evitarte se vuelve costumbre y con el tiempo esa distancia interna se siente como una pérdida difícil de nombrar. El estoicismo siempre habló del dominio interno como una forma de respeto. Marco Aurelio se observaba a sí mismo con una mezcla de firmeza y comprensión, no para castigarse, sino para conocerse. Porque no puedes gobernar lo que desconoces, no puedes cuidar lo que ignoras y no puedes amar aquello a lo que nunca miras de frente. La ansiedad aparece cuando te desconectas de lo que pasa dentro y todo tu enfoque se va al futuro. El enojo surge cuando no entiendes por qué reaccionas como reaccionas. La comparación se vuelve intensa cuando no sabes quién eres y buscas referencias externas. El miedo al mañana crece cuando no confías en tu capacidad de responder y la necesidad de control se vuelve urgente cuando no hay claridad interna. Todo eso no es señal de debilidad, es señal de desconocimiento. Conocerte no es analizarte sin descanso, es escucharte con calma. Es notar cómo cambia tu cuerpo cuando algo te incomoda. Es reconocer que pensamientos regresan una y otra vez. Es aceptar que ciertas emociones aparecen sin pedir permiso. ¿Qué sientes cuando te equivocas? ¿Qué historia te cuentas cuando algo no sale como esperabas? ¿Te hablas como alguien que respetas o como alguien que debe ser corregido todo el tiempo? Seca entendía que gran parte del sufrimiento humano viene de resistirse a lo que ya está ocurriendo dentro. Luchar contra tus emociones no te hace fuerte, te fragmenta. Tratar tus emociones como enemigas te mantiene en guerra contigo. En cambio, mirarlas como señales te devuelve algo esencial, coherencia interna. Y desde ahí la calma empieza a ser posible. El amor propio no es complacencia, es coherencia. No es decirte que todo está bien, es ser honesto contigo, incluso cuando no lo está. Epicteto hablaba de enfocarse en lo que depende de ti y una de esas cosas es la calidad de la relación que tienes contigo mismo. No puedes controlar lo que otros esperan de ti, pero sí puedes elegir escucharte. No puedes evitar sentir, pero sí puedes dejar de pelear con lo que sientes.
Cuando te observas con curiosidad y no con culpa, algo se suaviza. Empiezas a notar patrones sin juzgarte. Entiendes por qué ciertas situaciones te alteran. Descubres que muchas reacciones no son fallas morales, sino hábitos emocionales. Y en ese entendimiento, la autoestima deja de depender de la aprobación y comienza a apoyarse en la claridad. El silencio juega un papel importante aquí, no el silencio incómodo que evade, sino el silencio que permite oír. En esos momentos, sin distracciones, aparecen verdades simples. Te das cuenta de lo cansado que estás, de lo mucho que te exiges, de lo poco que te reconoces y también de la capacidad que tienes de sostenerte cuando dejas de huir. Con el tiempo, el enojo pierde intensidad porque ya no te sorprende. La ansiedad se reduce porque te vuelves presente. La comparación pierde sentido porque sabes quién eres. El futuro deja de asustar tanto porque confías en tu criterio. Y el control cede espacio a una calma más real, la que nace de conocerte y aceptarte sin adornos. El amor propio no se construye actuando, se construye comprendiendo, no se grita, se practica en silencio. Y cuando empiezas a conocerte de verdad, sin máscaras ni exigencias irreales, algo profundo se ordena por dentro, porque conocerte es el primer gesto sincero de cuidado y también el primer acto de amor verdadero que puedes darte. Enseñanza 3. Tus palabras pueden afectar más de lo que imaginas. La verdad incómoda es que subestimarte no te vuelve inocente, solo te vuelve ciego a la huella que dejas. Creer que tus palabras no pesan porque tú mismo te sientes pequeño es una ilusión silenciosa y en esa ilusión sin querer puedes causar más daño del que imaginas. Muchas personas crecieron en entornos donde el dolor no se decía en voz alta. Se aprendió a callar, a seguir, a no incomodar y así con el tiempo se formó una idea engañosa. Si nadie me dijo que dolió, entonces no dolió. Si yo no me siento importante, entonces lo que digo tampoco lo es. Pero las palabras no piden permiso para impactar. Llegan, se quedan y a veces marcan. ¿Cuántas veces hablaste desde la frustración creyendo que el otro no lo tomaría en serio? ¿Cuántas veces te fuiste pensando que no fue para tanto? La baja autoestima no te vuelve inofensivo, te vuelve inconsciente de tu poder emocional. Cuando no reconoces tu propio valor, tampoco reconoces el alcance de tu voz. En momentos de enojo, el tono se endurece. En la ansiedad, las palabras se precipitan. En la comparación aparece el juicio y en la necesidad de control el lenguaje se vuelve cortante, no porque seas cruel, sino porque no estás presente en lo que dices. El estoicismo invita a mirar este punto con sobriedad y responsabilidad. Marco Aurelio se observaba con atención para no actuar desde el impulso. Se advertía sobre el daño que puede causar una lengua desordenada. Epicteto recordaba que el dominio interno comienza antes del gesto, antes de la palabra. Hablar es un acto y como todo acto tiene consecuencias. ¿Te has detenido a sentir el silencio que queda después de ciertas conversaciones? ¿Has notado la distancia que aparece sin explicaciones? A veces no hay reproches, no hay discusiones, solo una frialdad nueva, un espacio que antes no estaba. Y entonces la mente busca excusas. Seguro malentendió. Seguro está sensible. Seguro no era para tanto. Pero la verdad es más simple y más profunda. Lo que dijiste fue registrado. No siempre se responde al instante, pero el cuerpo recuerda, el corazón recuerda, las relaciones recuerdan. Aceptar esto no es cargar culpa, es asumir presencia. La virtud estoica no es dureza, es coherencia. No se trata de caminar con miedo a hablar, sino de hablar sabiendo que tu voz importa, porque sí importa. Incluso cuando dudas de ti, incluso cuando te sientes inseguro, incluso cuando no te reconoces. Tus palabras llegan a otro ser humano con historia, con heridas, con sensibilidad y aunque no lo veas, dejan rastro. La calma aparece cuando aprendes a pausar, no una pausa rígida, sino un espacio interno donde eliges no reaccionar de inmediato. El enojo quiere salir rápido,
La frustración quiere descargarse, el miedo al futuro empuja a decir más de lo necesario, pero en ese pequeño instante antes de hablar hay libertad. La libertad de no decir lo que luego pesará. La libertad de no herir sin querer. Con el tiempo empiezas a observar tu tono, no para vigilarte, sino para comprenderte. Notas cuando hablas desde la herida y cuando desde la claridad. Percibes cómo cambia la energía de una conversación según la intención con la que hablas. Y poco a poco la comunicación se vuelve más limpia, más humana, más segura, no porque seas perfecto, sino porque estás despierto. La aceptación también juega su papel. Aceptar que te has equivocado al hablar no te disminuye, te devuelve dignidad. Aceptar que tu voz tiene impacto te reconcilia con tu propio valor y aceptar que puedes aprender a usarla con cuidado. Fortalece los vínculos. La comparación pierde fuerza. Cuando no necesitas imponerte, la ansiedad se aquieta cuando eliges presencia, el control se suaviza cuando confías en tu criterio y el miedo al mañana se reduce cuando sabes que puedes cuidar hoy. Tomar conciencia de tu voz es un acto de respeto. Respeto hacia ti porque reconoces tu peso en el mundo. Respeto hacia otros porque eliges no usar palabras como armas inconscientes. En ese reconocimiento silencioso, algo se ordena y cuando la palabra nace desde la calma, deja de ser ruido y se convierte en puente. Allí, en ese espacio sereno, la relación contigo y con los demás encuentra un tono más verdadero. Enseñanza 4. Elige conscientemente las compañías que nutren tu alma. La verdad incómoda es que no todo lo que te rodea te acompaña y no toda compañía te cuida. A veces no es el mundo el que te agota, sino las presencias que permites cerca, sin preguntarte, ¿qué dejan en ti cuando se van? Hay personas tras las que quedas en silencio, más cansado que antes, con la mente revuelta y el pecho apretado. Otras, en cambio, te devuelven a casa por dentro. No es magia ni coincidencia, es influencia. La energía emocional es contagiosa y el estado mental se modela muchas veces por la cercanía constante. ¿Te has detenido a notar cómo te sientes después de compartir tiempo con alguien? ¿Sales más claro o más confundido, más liviano o más tenso desde una mirada estoica? Elegir el entorno no es rechazo, es discernimiento. Marco Aurelio se cuidaba de aquello que perturbaba su ánimo porque sabía que la calma es frágil cuando no se protege. Séneca observaba cómo ciertas compañías excitan pasiones innecesarias. Epicteto entendía que el dominio interno se debilita cuando te expones sin criterio a lo que te arrastra. No se trata de aislarse, sino de depurar. No se trata de huir, sino de ordenar. La ansiedad se intensifica cuando estás rodeado de urgencias ajenas. El enojo se vuelve frecuente cuando convives con el conflicto constante. La comparación crece cuando el entorno mide, compite o desvaloriza. El miedo al futuro se amplifica cuando otros viven desde la queja permanente y la necesidad de control aparece cuando el caos emocional es la norma. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Se infiltra lentamente como un ruido de fondo que un día ya no sabes apagar. Aceptar que algunas relaciones desgastan no te vuelve frío, te vuelve honesto. Aceptar que no todos los vínculos deben permanecer no te hace ingrato. Te hace ingrato, te hace consciente. Las relaciones, como las estaciones, cumplen ciclos. Algunas llegan para sostenerte en un tramo, otras para enseñarte límites. Aferrarte a todas por miedo a quedarte solo suele costar más paz que soltar a tiempo. El estoicismo invita a observar sin dramatizar, a mirar con claridad. ¿Esta relación me acerca a la calma o me empuja al desorden? ¿Me permite ser quien soy o me exige una versión forzada de mí mismo? ¿Puedo respirar cuando estoy aquí o me mantengo en tensión? Estas preguntas no buscan juicio, buscan verdad. Y la verdad, aunque incomode, libera espacio interno. Elegir compañía consciente no empobrece la vida, la afina. Rodearte de personas que valoran la serenidad te enseña sin discursos a vivir desde ese mismo tono. La virtud se contagia tanto como el caos.
El enfoque se fortalece cuando no estás rodeado de distracciones emocionales. La aceptación se vuelve natural cuando compartes con quienes no te exigen máscaras y la calma deja de ser una aspiración para convertirse en un hábito compartido. También hay un espejo aquí. No basta con elegir bien a otros. También importa quién eres tú en los vínculos. ¿Eres una presencia que calma o una que agita? ¿Escuchas o reaccionas, aportas claridad o confusión? El estoicismo no separa el cuidado propio del cuidado del otro. Ser coherente es cuidar tu energía y la de quienes te rodean. Con el tiempo, cuando ordenas tu entorno, algo dentro se asienta. Las conversaciones se vuelven más limpias. Los silencios dejan de ser incómodos, el cuerpo se relaja, la mente ya no está siempre a la defensiva, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu círculo inmediato dejó de ser una fuente constante de desgaste. Reducir no es perder, a veces es ganar espacio para lo esencial. Acercarte a quienes aportan equilibrio no es favoritismo, es afinidad emocional. Aceptar el cierre de ciertos vínculos no es fracaso, es madurez. Y convertirte en una presencia serena no es sacrificio, es alineación con lo que valoras. Cuidar tu entorno es una forma silenciosa de cuidar tu mente. Es proteger la energía vital que sostiene tus días. Cuando eliges con quien compartes tu tiempo, eliges también la calidad de tus pensamientos, la profundidad de tu calma y la forma en que habitas tu vida. En ese cuidado atento, sin ruido ni explicaciones, la paz encuentra un lugar donde quedarse. Enseñanza 5. Elige el silencio para proteger tu paz interior. La verdad incómoda es que no todo merece tu respuesta y sin embargo, has pasado años reaccionando como si cada estímulo tuviera derecho a tu energía. Palabras ajenas, gestos mínimos, opiniones que no pediste. Todo entra. Todo empuja, todo exige y al final del día el cansancio no viene de lo que hiciste, sino de lo que permitiste que te moviera por dentro. Vivimos rodeados de ruido, no solo sonidos, sino urgencias emocionales, expectativas ajenas, comparaciones constantes, la mente salta de un pensamiento a otro intentando controlar lo incontrolable. La ansiedad aparece cuando crees que debes responder a todo. El enojo surge cuando sientes que te invaden. El miedo al futuro crece cuando no hay pausas. Y la necesidad de control se intensifica cuando no sabes dónde termina el mundo y dónde empiezas tú. ¿Cuándo fue la última vez que te diste permiso de no reaccionar? El silencio consciente no es ausencia, es presencia profunda, no es huida, es dominio interno. Marco Aurelio entendía que muchas batallas se ganan sin pelearse. Séneca sabía que hablar de más suele costar más que callar. Epicteto recordaba que no todo lo que llega merece entrada. En ese espacio donde decides no responder de inmediato, algo se ordena, el cuerpo se relaja, la mente se aclara, la emoción se asienta. Callar no significa reprimir, significa observar antes de actuar. Hay una gran diferencia entre tragarte lo que sientes y sostenerlo con conciencia. Cuando eliges el silencio, puedes distinguir si lo que surge en ti es reacción o claridad. Esto nace de la herida o de la comprensión. Hablar ahora traerá calma o más ruido. Estas preguntas no necesitan respuesta inmediata, solo necesitan espacio. La comparación pierde fuerza cuando no reaccionas al juicio ajeno. El enojo se disuelve cuando no le das palabras que lo alimenten. La ansiedad disminuye cuando no corres detrás de cada estímulo. El miedo al mañana se suaviza cuando habitas el presente con atención y el control deja de ser obsesión. Cuando aceptas que no todo depende de ti, el silencio crea ese margen donde la virtud puede aparecer. Aceptar el silencio como refugio cambia la forma en que te relacionas contigo. Dejas de explicar de más, dejas de justificarte, dejas de defenderte. Ante todo, empiezas a cuidar tu energía como algo valioso, no porque seas indiferente, sino porque eres consciente. Hay conversaciones que no elevan, discusiones que no enseñan, palabras que solo drenan. Elegir no entrar es una forma de respeto propio. En la vida diaria,
El silencio es una pausa antes del mensaje que ibas a enviar. Es una respiración antes de responder desde la irritación. Es el instante en que decides no aclarar algo que no necesita aclaración. Es la calma de no opinar cuando tu opinión no suma. Es también el espacio donde puedes sentir sin ruido externo. ¿Qué aparece cuando no hablas? ¿Qué emoción pide ser escuchada cuando no la tapas con palabras? El estoicismo no propone mutismo, propone discernimiento. Hablar cuando hay virtud en la palabra, callar cuando el silencio protege. Ambos son actos conscientes. Ambos requieren fuerza interior, porque reaccionar es fácil, sostener la pausa no lo es. Reaccionar te descarga por un segundo. El silencio te preserva a largo plazo. Con el tiempo aprendes que muchas cosas se resuelven solas cuando no las empujas, que muchos conflictos se apagan cuando no les das voz, que tu paz no depende de convencer a nadie, que no todo malestar necesita ser expresado para ser comprendido, y que hay una serenidad profunda en elegir cuándo hablar y cuándo no. El silencio consciente te devuelve al centro. Te recuerda que tu valor no está en la respuesta rápida, sino en la claridad interna. Te enseña que cada palabra tiene peso y cada palabra no dicha también. En ese cuidado sutil, la mente descansa, el corazón se aquieta y la vida sin tanto ruido se vuelve más habitable. Cada palabra que decides no decir puede ser un regalo silencioso para tu paz. Y en ese gesto simple, casi invisible, empiezas a vivir desde un lugar más firme, más claro, más tuyo. Enseñanza 6. Y usa tus talentos únicos para aportar valor a otros. La verdad incómoda es que mientras sigas midiendo tu valor comparándote, siempre te sentirás insuficiente, incluso cuando estés haciendo bien las cosas. La comparación no construye identidad, la desgasta, te mantiene mirando hacia afuera. Evaluándote con reglas que no nacieron de ti, olvidando algo esencial. Tu autoestima no se fortalece cuando te miras, sino cuando te usas con sentido. Mucho del malestar cotidiano nace de una energía que no encuentra salida. Capacidades que no se expresan, talentos que se esconden por miedo a no ser suficientes, gestos que se retienen esperando el momento perfecto. Entonces la mente se llena de ruido. Aparece la ansiedad porque no sabes dónde encajar. Surge el enojo porque sientes que no avanzas. La comparación se vuelve constante porque busca señales externas de valor. El miedo al futuro crece porque no confías en lo que puedes aportar y la necesidad de control aparece cuando no sientes propósito. El estoicismo entendía que el ser humano encuentra estabilidad cuando vive conforme a su naturaleza. Marco Aurelio reflexionaba sobre el deber de cada uno de contribuir desde lo que es. Seneca observaba cómo la vida pierde peso cuando se vuelve solo introspección sin acción. Epicteto sabía que la dignidad se fortalece cuando haces buen uso de lo que te fue dado. No hablaban de grandeza espectacular, sino de coherencia silenciosa. Cada persona posee cualidades únicas, incluso aquellas que alguna vez llamó defectos. Tal vez tu sensibilidad te hace atento. Tal vez tu paciencia sostiene a otros. Tal vez tu capacidad de escuchar calma más de lo que imaginas, pero cuando esas capacidades no se usan, se convierten en frustración. ¿Qué parte de ti no está encontrando lugar? ¿Qué sabes hacer que podría aliviar, ordenar o acompañar, aunque sea de forma simple? Ayudar no desde la obligación, sino desde lo que eres. Rompe el círculo de la autoabsorción. Cuando solo te observas, todo se vuelve pesado. Cuando te comparas, todo se vuelve estrecho. Pero cuando aportas, la mente se expande. Dejas de preguntarte constantemente si eres suficiente porque estás siendo útil. Y la utilidad, cuando nace de la virtud, construye una autoestima más firme que cualquier elogio. No se trata de salvar a nadie ni de sacrificarte. Se trata de poner en movimiento lo que ya vive en ti. Un gesto coherente basta. Un acto alineado con tus capacidades. Cambia la percepción que tienes de ti mismo. No necesitas reconocimiento porque el efecto ocurre dentro. Algo se ordena, algo se afirma, algo se ayeta.
La ansiedad se reduce cuando sientes que tu presencia suma. El enojo pierde fuerza cuando canalizas tu energía en algo constructivo. La comparación se diluye cuando ya no necesitas medir tu valor frente a otros. El miedo al futuro se suaviza cuando confías en lo que sabes aportar hoy. Y el control deja de ser obsesión cuando encuentras sentido en el acto mismo de contribuir. Aceptar tus capacidades implica también aceptar tus límites. No todo es para ti y eso está bien. El estoicismo no exige abarcarlo todo, sino actuar bien dentro de lo que te corresponde. Esa aceptación trae calma, te enfoca, te libera de la presión de demostrar. Cuando aportas desde lo que eres, no necesitas justificarte. Con el tiempo descubres que ayudar no te resta, te define, que compartir no te debilita, te afirma que el propósito no siempre llega como una gran revelación, sino como una práctica sencilla y constante, y que la autoestima más sólida no nace del aplauso, sino de la coherencia entre lo que eres y lo que entregas. Hay una serenidad profunda en saber que tu existencia tiene impacto, aunque sea silencioso, que tu presencia no es neutra, que tu forma de estar puede mejorar un momento, aliviar una carga, ordenar un caos pequeño. Y en ese descubrimiento la mente descansa de compararse, el corazón se estabiliza y la vida recupera peso propio. Cuando aportas desde lo que eres, sin ruido ni expectativa, algo esencial revela. No como una idea, sino como una certeza tranquila. Descubres, sin necesidad de decirlo en voz alta, cuánto vales. Enseñanza 7. Invierte en sentirte bien, no solo en parecerlo. La verdad incómoda es que puedes recibir aplausos y aún así sentirte vacío cuando te quedas a solas contigo. La mirada ajena nunca fue un hogar estable y sin embargo pasaste mucho tiempo intentando vivir allí esperando que la aprobación externa te diera la paz que solo puede nacer por dentro. Desde temprano aprendiste a medir tu valor por señales externas, un comentario, una reacción, una comparación favorable. Y cuando eso falta, la mente se inquieta, aparece la ansiedad por sostener una imagen. El enojo surge cuando no eres reconocido. La comparación se vuelve automática, casi compulsiva. El miedo al futuro se intensifica porque no sabes si seguirás siendo visto y la necesidad de control crece cuando tu bienestar depende de factores que no manejas. ¿Qué queda de ti cuando nadie está mirando? El estoicismo siempre apuntó a ese punto delicado. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la serenidad no depende de la opinión de otros. Séneca advertía sobre el peligro de vivir para agradar. Epicteto insistía en separar lo que depende de ti, de lo que no. Todos comprendían algo esencial. El bienestar real nace de la relación que tienes contigo, no del reflejo que recibes afuera. Cuando inviertes toda tu energía en cómo te ven, te alejas de cómo te sientes y esa distancia se paga con inquietud interna. Puedes parecer seguro y sentirte frágil. Puedes cumplir expectativas y perderte en el proceso. Puedes mostrar calma y vivir tenso. La validación externa es inestable por naturaleza. Cambia, se va, se contradice. Construir tu bienestar sobre ella es como edificar sobre arena. Volver a ti no es egoísmo, es equilibrio. Escucharte no es debilidad, es claridad. Cuando empiezas a notar cómo te habitas, algo cambia. Te das cuenta de cuando estás cansado de verdad y no solo distraído. Reconoces emociones que antes tapabas con actividad o con aprobación. Empiezas a distinguir entre lo que haces por costumbre y lo que haces por coherencia. Te permite sentir sin juzgarte, desas cuando lo necesitas o solo cuando ya no puedes más. La calma no aparece cuando todo sale bien, aparece cuando te sostienes, incluso cuando no hay aplausos. El dominio interno no es rigidez, es presencia. Es poder decirte la verdad sin castigarte. Es aceptar que no todos los días te sentirás fuerte y aún así, mantenerte digno es elegir hábitos que nutren tu interior, aunque no sean visibles, porque lo que de verdad te equilibra rara vez se exhibe. La comparación pierde fuerza cuando tu referencia deja de ser externa. El enojo se suaviza cuando no esperas que otros confirmen tu valor.
La ansiedad disminuye cuando tu bienestar no depende de la reacción ajena. El miedo al futuro se reduce cuando confías en tu capacidad de cuidarte. Y el control deja de ser obsesión cuando entiendes que no necesitas manejar la percepción de todos para estar en paz. Invertir en tu mundo interno es una práctica silenciosa. A veces es descanso consciente, aunque el entorno te empuje a seguir. A veces es elegir actividades que te conectan contigo, no con la mirada ajena. A veces es decir, no, aunque nadie lo entienda. A veces es quedarte en silencio para escucharte. No hay espectáculo en eso, pero hay estabilidad. El estoicismo no propone indiferencia, propone libertad interior, libertad de no depender emocionalmente de lo inestable, libertad de no perseguir validación como si fuera oxígeno. Libertad de habitarte con honestidad. Cuando cultivas tu bienestar interno, la autoestima se vuelve más sólida porque no necesitas sostén externo constante. Con el tiempo notas que tu confianza cambia de textura. Ya no es rígida ni defensiva, es tranquila, no busca imponerse, no necesita probar nada, simplemente está. Y desde ahí la vida se vive con menos tensión y más claridad, no porque todo sea fácil, sino porque tú estás en tu centro. La paz interior no se muestra, no se grita, no se demuestra, se siente cuando nadie aplaude. Se reconoce en la forma en que respiras al final del día, se manifiesta en la serenidad de no tener que aparentar. Y cuando esa paz se cultiva con constancia silenciosa, el mundo puede seguir cambiando afuera sin llevarte consigo. Enseñanza 8. Sin errores no hay aprendizaje ni crecimiento real. La verdad incómoda es que mientras intentes no fallar, también estarás evitando crecer. La seguridad que buscas no nace de esquivar errores, nace de atravesarlos y descubrir que sigues en pie después. Nada debilita tanto como la ilusión de que la confianza llega sin tropiezos. Muchos viven con una vigilancia constante sobre sí mismos, miden cada paso, calculan cada palabra, se detienen antes de intentar por miedo a equivocarse. La ansiedad aparece cuando todo debe salir bien a la primera. El enojo surge cuando algo falla y no encaja con la imagen que quería sostener. La comparación se vuelve inevitable cuando otros parecen avanzar sin errores visibles. El miedo al futuro crece porque no sabes si estarás a la altura y la necesidad de control se intensifica porque fallar se siente como perder valor. Desde cuando equivocarte se volvió una amenaza y no una etapa natural del camino. El estoicismo nunca prometió una vida sin caídas. Prometió una forma de levantarse con dignidad. Marco Aurelio aceptaba sus límites como parte del orden natural. Sé que entendía que la experiencia se forja en la fricción con la realidad. Epicteto enseñaba que no controlas el resultado, pero sí tu disposición a aprender. En esa mirada, el error deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. Equivocarte no te define, te entrena. Cada error contiene información que no podrías obtener de otra manera, te muestra dónde insiste, de más, donde faltó atención, donde hubo miedo, donde hubo exceso de confianza. Cuando te permites fallar, amplías tu rango de acción. Cuando te prohíbes fallar, te quedas pequeño, repetitivo, predecible, que parte de ti no ha crecido porque la mantuviste a salvo del error. Cambiar la relación con el fallo es un acto de dominio interno. No se trata de celebrar el error ni de buscarlo, sino de dejar de huirle. La aceptación aquí no es resignación, es lucidez. Aceptas que errar es parte del proceso humano y que negarlo solo añade sufrimiento innecesario. Desde esa aceptación, la calma se vuelve posible incluso en medio de la corrección. La confianza auténtica no es rigidez, es flexibilidad. No es pensar que todo saldrá bien, es saber que puedes responder cuando algo no sale bien. Esa confianza se construye paso a paso, error a error, ajuste a ajuste. Se fortalece cuando miras atrás y reconoces cuánto aprendiste de aquello que no funcionó. Se afirma cuando compartes tus errores sin vergüenza con quienes pueden escucharte y descubres que no estás solo en la imperfección.
La comparación pierde fuerza cuando entiendes que cada proceso es distinto, el enojo se suaviza cuando ves el error como información y no como condena. La ansiedad disminuye cuando no exiges perfección inmediata. El miedo al futuro se reduce cuando confías en tu capacidad de adaptarte y el control se vuelve más sano cuando aceptas que no todo depende de evitar fallos, sino de aprender a corregir. Intentar de nuevo con ajustes conscientes es una forma de virtud, no por obstinación, sino por coherencia. Reconocer el progreso, incluso cuando el resultado final aún no llega, cambia la forma en que te hablas. Ya no te tratas como alguien que falló, sino como alguien que está en entrenamiento constante. Y ese lenguaje interno sostiene la resiliencia. Con el tiempo algo se ordena. Empiezas a moverte con más soltura, te arriesgas con menos peso en los hombros. Te permites aprender en público sin sentir que pierdes valor. La vida deja de ser una prueba constante y se convierte en un campo de práctica. No porque todo sea fácil, sino porque tú estás preparado. El estoicismo no busca blindarte contra el error, busca hacerte fuerte a través de él. Te recuerda que la virtud no está en acertar siempre, sino en responder bien cuando no aciertas. Y que la calma no nace de la ausencia de fallos, sino de la confianza en tu capacidad de aprender. Cada error es una inversión silenciosa en tu versión futura. No siempre se nota de inmediato, pero deja huella, y cuando miras con honestidad el camino recorrido, comprendes que lo que hoy te sostiene no es lo que evitaste, sino todo aquello que atravesaste y supiste transformar. Enseñanza 9. No proyectes tu autocrítica en los demás. La verdad incómoda es que muchas veces no son los demás quienes te juzgan, sino tu propia voz interna hablándote con dureza y usando rostros ajenos para hacerse creer. Ese juicio silencioso se vuelve un filtro y a través de él miras cada gesto, cada palabra, cada silencio como si fuera una amenaza. Cuando te miras con desprecio, la mente aprende a anticipar rechazo. Entras a una conversación tenso con la espalda rígida por dentro, preparado para defenderte de algo que aún no ocurrió. La ansiedad se activa porque crees que debes demostrar valor. El enojo aparece cuando interpretas neutralidad como desdén, la comparación surge para confirmar que otros están mejor. El miedo al futuro se cuela porque imaginas relaciones fallidas antes de que existan. Y la necesidad de control se vuelve urgente porque no confías en ser aceptado tal como eres. ¿Qué pasaría si esa historia no fuera cierta? Desde una mirada estoica, el conflicto no nace afuera, nace en el juicio. Marco Aurelio se entrenaba para no añadir interpretaciones innecesarias a los hechos. Séneca observaba cómo la imaginación puede ser más cruel que la realidad. Epicteto insistía en distinguir lo que ocurre de lo que pensamos sobre lo que ocurre. Cuando te juzgas duramente, tu mente fabrica una escena y luego actúas como si fuera verdad. Ese ciclo es sutil. Te sientes pequeño. Entonces asumes que los demás te ven así. Desde esa suposición te cierras o te vuelves frío. La otra persona percibe distancia y responde con cautela. Y esa respuesta confirma tu miedo inicial, no porque fuera real desde el principio, sino porque fue creada en el camino. ¿Cuántas veces te has retirado antes de ser realmente visto? La aceptación empieza por dentro. Aceptar que tienes una voz crítica no te hace débil, te hace consciente. El dominio interno consiste en no obedecerla ciegamente. Puedes notar el pensamiento que dice, seguro me están juzgando. Y no convertirlo en una orden. Puedes preguntarte si hay pruebas o solo costumbre. Puedes permitir que la duda exista sin convertirla en muralla. En ese espacio la calma encuentra entrada. Cuando bajas la guardia interna, el cuerpo lo sabe. La mirada se suaviza, el tono cambia, la escucha se abre y algo interesante ocurre. La reacción ajena también cambia, no porque controles a otros, sino porque ya no proyectas tu dureza sobre ellos. La virtud aquí no es ingenuidad, es apertura lúcida, no esperar rechazo, no garantiza aceptación, pero sí elimina un obstáculo innecesario. La comparación pierde fuerza cuando dejas de medir tu valor con ojos prestados.
El enojo se disuelve cuando no interpretas cada gesto como ataque. La ansiedad disminuye cuando no necesitas anticiparte a un juicio inexistente. El miedo al futuro se reduce cuando te permites vivir el encuentro presente y el control se vuelve más sano cuando confías en que puedes responder sin armadura. Entrar a los vínculos con apertura no es exponerte sin cuidado, es no ir armado a una guerra que quizá no existe. El estoicismo enseña a conservar energía para lo que importa. Defenderte de fantasmas agota, sostener una presencia serena, en cambio, ahorra fuerza y crea espacio para lo real. Con el tiempo, aprendes a distinguir la crítica interna de la mirada externa. Descubres que no todos te ven como tú te ves en tus peores momentos, que muchas personas están ocupadas con sus propias inseguridades, que la mayoría responde a la energía que percibe, no a un juicio oculto y que cuando tú te tratas con un poco más de respeto, el mundo deja de parecer tan hostil. No se trata de pensar que nadie te juzga, sino de dejar de vivir como si ese juicio fuera una condena constante. La aceptación estoica no elimina la posibilidad del rechazo, pero sí elimina el sufrimiento anticipado. Te devuelve al centro, donde puedes relacionarte sin máscaras defensivas. Cuando sueltas la sospecha, algo se afloja por dentro. El encuentro se vuelve más humano. La palabra fluye sin rigidez. El silencio deja de ser amenaza y en ese espacio menos tenso aparece la conexión real, no porque la busques, sino porque ya no la bloqueas con tu propio juicio. Enseñanza 10. Aferrarte al resultado alimenta el ego y debilita tu paz. La verdad incómoda es que mientras sigas midiendo tu valor por el resultado, vivirás atrapado en una ansiedad que no se sacia nunca. El resultado cambia, se retrasa, a veces llega y a veces no, y cuando lo conviertes en juez de tu autoestima, te vuelves rehén de algo que jamás estuvo bajo tu control. Gran parte del cansancio interno nace de ahí. Te esfuerzas, te preparas, das lo mejor, pero la mente no descansa porque está pendiente de una cifra, de una respuesta, de una validación final. El miedo a no cumplir expectativas te paraliza antes de empezar. El enojo aparece cuando el desenlace no coincide con lo esperado. La comparación se vuelve constante porque otros parecen lograr más con menos. El futuro se vuelve una amenaza y el deseo de control crece porque necesitas garantías antes de avanzar. ¿Cuándo dejaste de disfrutar lo que haces por estar esperando lo que debería pasar? El estoicismo siempre fue claro en este punto. Marco Aurelio entendía que la única posesión real es la conducta propia. Séneca observaba cómo el apego al éxito externo esclaviza el ánimo. Epicteto insistía en separar lo que depende de ti de lo que no. En ese discernimiento simple hay una libertad profunda. Tú controlas el proceso, no el resultado. Y comprenderlo protege algo esencial. Tu dignidad interior. El proceso es silencioso y cotidiano, prepararte cuando nadie mira, practicar aún sin aplausos. Ser constante incluso cuando no hay señales inmediatas. Eso sí depende de ti. El resultado, en cambio, es un encuentro entre tu esfuerzo y factores que no manejas del todo. Convertirlo en medida de tu valor es injusto contigo. Es como juzgar una semilla por no florecer en un día. Cuando te obsesionas con el resultado, el proceso se vuelve pesado. Cada acción carga una expectativa. Cada paso teme fallar. El bloqueo creativo aparece porque no quieres equivocarte y sin darte cuenta dejas de estar presente. El enfoque se pierde porque la mente vive adelantada. En cambio, cuando te enamoras del proceso, algo se relaja, no porque todo salga bien, sino porque sabes que estás cumpliendo contigo. Aceptar que no controlas el desenlace no es rendición, es lucidez. Es entender que tu tarea es dar lo mejor en lo que sí está en tus manos. La virtud estoica no exige éxito externo, exige coherencia. Hacer lo correcto con atención, paciencia y disciplina. Esa coherencia se vuelve una medida más estable que cualquier resultado visible. La ansiedad disminuye cuando dejas de exigir certezas antes de actuar. El enojo se suaviza cuando el error no amenaza tu identidad.
La comparación pierde fuerza cuando mides tu avance por fidelidad al proceso y no por logros ajenos. El miedo al futuro se reduce cuando confías en tu capacidad de sostener el camino paso a paso y el control se vuelve más sano cuando aceptas que no necesitas manejar el final para caminar con firmeza. Hay una calma particular en repetir el proceso sin dramatizar, en volver a intentar sin cargar el pasado como sentencia, en reconocer el progreso invisible. No es resignación, es fortaleza tranquila. Es saber que aunque el resultado cambie, tú no te abandonas. Esa constancia construye una confianza más profunda que cualquier triunfo puntual. Con el tiempo descubres que los resultados llegan y se van, pero el carácter permanece, que el verdadero desgaste no viene de fracasar, sino de exigirte definirte por cada desenlace. Que la libertad emocional nace cuando haces las paces con la incertidumbre y que la autoestima se vuelve más estable cuando se apoya en tu forma de actuar, no en lo que ocurre después. El estoicismo no te promete control sobre la vida. Te ofrece dominio sobre ti. Te recuerda que el valor no está en ganar siempre, sino en presentarte entero al proceso. Cuando haces eso, el resultado pierde poder sobre tu ánimo. Puede alegrarte o decepcionarte, pero ya no te define. Y en ese espacio donde el resultado deja de ser juez, algo esencial vuelve a ti. Recuperas ligereza, recuperas enfoque, recuperas dignidad. Porque cuando te liberas del resultado, no pierdes ambición ni disciplina, recuperas tu poder interior y ese poder silencioso y firme es el que te permite seguir avanzando con calma, incluso cuando el camino no promete nada más que el siguiente paso. Enseñanza 11. Todas tus versiones merecen la misma cantidad de amor. La verdad incómoda es que muchos aprendieron a amarse solo cuando todo iba bien y a retirarse amor justo cuando más lo necesitaban. Ese hábito silencioso, casi invisible, termina convirtiendo la vida en una prueba constante, donde el afecto propio depende de rendir, de cumplir, de no fallar. Desde muy temprano se instala la idea de que el amor se gana, que hay que merecerlo con logros, con fortaleza, con éxito, con buena apariencia, con control. Y cuando alguna de esas piezas se rompe, algo dentro se endurece. Aparece la ansiedad por volver a estar a la altura. El enojo surge contra uno mismo por no sostener la imagen. La comparación se vuelve cruel porque otros parecen no caer. El miedo al futuro se intensifica como si cada error anunciara abandono y la necesidad de control crece. Porque perder el control parece sinónimo de perder valor. ¿En qué momento decidiste que solo eras digno en tus días buenos? El estoicismo observa este patrón con claridad. Marco Aurelio entendía que la dignidad humana no fluctúa con la fortuna. Séneca reflexionaba sobre la fragilidad de basar el amor en condiciones externas. Epicteto insistía en que lo esencial del ser no depende de circunstancias pasajeras. En esa mirada, el amor verdadero no se negocia con el desempeño, no se retira por cansancio, no se castiga por error. Condicionar el amor crea una relación interna inestable. Cuando todo sale bien, te permites respirar. Cuando algo falla, te cierras, te reprochas, te abandonas. Y esa oscilación desgasta más que cualquier dificultad externa. Porque no es el error lo que más duele, es quedarte solo contigo en el momento en que más compañía necesitas. Amarte incluso en tus días difíciles no significa justificarlo todo ni renunciar a crecer. Significa no convertir el tropiezo en condena. Significa separar el hecho del juicio. Significa decirte sin dramatismo que sigues siendo digno. Aunque hoy no estés fuerte, aunque hoy no avances, aunque hoy no entiendas. Esa aceptación no debilita la voluntad, la sostiene. Cuando el amor propio deja de ser condicional, algo se afloja por dentro. La ansiedad disminuye porque ya no temes perderte a ti mismo. El enojo se transforma en responsabilidad serena. La comparación pierde intensidad porque no necesitas demostrar valor. El miedo al futuro se suaviza cuando sabes que no te abandonarás pase lo que pase. Y el control deja de ser obsesión porque la base emocional es más firme. El estoicismo no propone frialdad, propone compasión lúcida.
Una compasión que no se desborda, pero tampoco se retrae. Una firmeza amable que te permite corregir sin castigarte. La virtud aquí no es perfección, es coherencia interna. Tratarte con el mismo respeto en la caída que en el éxito. Observa cómo te hablas cuando fallas. Observa si te retiras afecto, si te endureces, si te niegas descanso emocional. Esa observación no busca culpa, busca verdad. Porque solo al ver el mecanismo puedes desactivarlo. Y al hacerlo empiezas a construir una autoestima más estable, no basada en resultados, sino en presencia. Aceptar tus etapas, tus errores, incluso tus momentos de fragilidad, te vuelve más humano y más libre. Desde ahí tomas decisiones más sanas. No eliges por miedo a perder amor. Eliges desde la calma de saberte suficiente. No te aferras a lo que duele para probar que vales. No te exiges perfección para sentirte digno. Con el tiempo descubres que el amor que no se condiciona cambia la forma en que vives. Te arriesgas con menos peso. Descansas sin culpa, aprendes sin miedo. Te equivocas sin destruirte, y esa forma de estar contigo también se refleja en cómo te relacionas con los demás. Ya no exiges perfección porque no la usas como moneda interna. El estoicismo recuerda que la paz no nace de controlar la vida, sino de habitarte con coherencia. Y no hay coherencia posible cuando el amor propio aparece y desaparece según el resultado. El amor que libera es el que permanece. Incluso cuando no hay logros que mostrar, cuando el amor deja de ser una recompensa y se convierte en un suelo firme, algo profundo se ordena. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. Puedes simplemente estar y en ese silencio interno, sin castigos ni condiciones, aparece una paz más duradera, una paz que no depende de etapas, errores o victorias. El amor que no se condiciona libera. Enseñanza 12. Aceptarte tal como eres es el primer acto real de autoestima. La verdad incómoda es que mientras sigas peleando contigo, ninguna victoria externa será suficiente para darte paz. Puedes avanzar, mejorar, lograr cosas y aún así sentirte agotado por dentro. Porque la lucha no estaba afuera, estaba en la forma en que te mirabas a ti mismo. Muchos creen que la dureza interna es disciplina. Cuando en realidad es desgaste, te hablas con desprecio cuando fallas. Te etiquetas con palabras que no usarías con nadie más. Te niegas comprensión justo en los momentos en que más la necesitas. Y luego te preguntas, ¿por qué la ansiedad no se va? ¿Por qué el enojo aparece con facilidad? ¿Por qué la comparación te duele tanto? ¿Por qué el miedo al futuro no te deja respirar? ¿Cómo no iba a doler vivir en guerra con quien eres? Desde una mirada estoica, la autoestima no nace de corregirte a golpes, sino de respetarte con honestidad. Marco Aurelio se observaba sin indulgencia, pero también sin odio. Séneca comprendía que nadie progresa cuando se destruye por dentro. Epicteto enseñaba que no puedes gobernar una mente que tratas como enemiga. En esa comprensión hay una verdad simple. Aceptarte no es rendirte, es dejar de sabotearte. Aceptar quién eres hoy no significa quedarte inmóvil. Significa reconocer el punto de partida sin insultarlo. Significa decir, aquí estoy. Sin añadir una condena. Cuando te aceptas, la energía deja de gastarse en negarte. Y empieza a estar disponible para crecer. Cuando te rechazas, incluso el avance se siente pesado porque va acompañado de culpa y exigencia constante. La ansiedad suele nacer de esa lucha interna, de querer ser otro en otro momento con otra historia. El enojo aparece cuando no cumples con una imagen idealizada. La comparación se intensifica cuando no toleras tu propio proceso. El miedo al futuro se amplifica porque no confías en ti tal como eres hoy y la necesidad de control se vuelve extrema cuando crees que solo siendo distinto merecerás respeto. ¿Qué pasaría si dejaras de exigirte perfección para concederte dignidad? La aceptación no borra errores, los integra, no niega fallas, las contextualiza, no justifica todo, pero tampoco convierte cada tropiezo en identidad.
Es un acto de lucidez reconocer que eres humano con virtudes y límites, con avances y retrocesos. Desde ahí la mejora es posible sin violencia interna. Desde ahí la mente deja de atacarte y empieza a colaborar. Tratarte con respeto cambia el tono de tu diálogo interno. Ya no te hablas desde el desprecio, sino desde la responsabilidad serena. Puedes decirte la verdad sin humillarte. Puedes reconocer un error sin destruirte. Puedes mirar el pasado sin castigarte eternamente. Ese perdón no es olvido, es liberación. Libera energía. Libera enfoque, libera calma. El estoicismo no propone indulgencia ciega, propone firmeza compasiva, una firmeza que establece límites sanos, incluso contigo mismo. Saber cuándo exigirte y cuándo detenerte, saber cuándo empujar y cuándo sostener. Porque el respeto propio también es saber decir basta al autoataque, es no permitir que la crítica interna se vuelva abuso constante. Cuando te aceptas, algo se reordena. La comparación pierde fuerza porque ya no necesitas huir de ti. El enojo se vuelve más breve porque no se acumula contra tu propia imagen. La ansiedad disminuye porque no estás luchando contra tu identidad. El miedo al futuro se reduce porque confías en tu capacidad de responder, no en tu perfección. Y el control se suaviza porque ya no intentas corregirte a la fuerza. Habrá días difíciles y aceptarte no los elimina, pero los vuelve evitables. Habrá errores y aceptarte no los evita, pero evita que te rompas por ellos. Habrá momentos en que la autoaceptación cueste y está bien reconocer que a veces se necesita apoyo. Incluso eso es parte del respeto propio. No exigirte hacerlo todo solo. La autoestima no crece cuando te conviertes en alguien distinto. Crece cuando dejas de atacarte por ser quien eres mientras avanzas. El terreno firme no es la perfección, es la aceptación honesta. Desde ese suelo puedes construir sin miedo a derrumbarte por dentro. Aceptarte no te detiene, no te vuelve débil, no te quita ambición, te da algo mucho más valioso, estabilidad interna. Y cuando dejas de luchar contra quien eres, la mente descansa, el corazón se aquieta y el camino, incluso con dificultades, se vuelve más claro. Aceptarte no te detiene, te da un suelo firme para avanzar. Enseñanza 13. Reemplaza pensamientos negativos por enfoque de crecimiento. La verdad incómoda es que gran parte de quien eres hoy no se formó por lo que te pasó, sino por lo que te repetiste a ti mismo mientras ocurría. La mente escucha con atención constante y con el tiempo se convierte en aquello que más alimentas, incluso cuando no eres consciente de ello. Cada pensamiento sostenido deja una huella. Si te dices que no puedes, que siempre fallas, que no eres suficiente, la mente no discute, obedece, construye hábitos, reacciones y límites a partir de esas frases internas. Así nace una personalidad rígida, defensiva, agotada. La ansiedad aparece cuando la mente se anticipa al fracaso. El enojo surge cuando algo confirma la historia negativa. La comparación se vuelve inevitable porque buscas afuera lo que te niegas dentro. El miedo al futuro crece porque crees que repetirás el pasado y la necesidad de control se intensifica cuando no confías en tu capacidad de adaptarte. ¿Qué tipo de voz te acompaña cuando nadie más está? El estoicismo entendía que la mente no es un enemigo, sino un instrumento que aprende por repetición. Marco Aurelio observaba sus pensamientos como quien cuida un jardín. Séneca advertía que una mente sin dirección se vuelve su propio castigo. Epicteto recordaba que no controlas lo que ocurre, pero sí el juicio que eliges sostener. En esa elección silenciosa se forma el carácter. Pensar en progreso no significa negar errores, significa cambiar la relación con ellos. Cuando un error aparece y tu mente responde con castigo, refuerzas el miedo. Cuando responde con curiosidad, fortaleces la experiencia. La diferencia no está en lo ocurrido, sino en el pensamiento que lo acompaña. Un mismo evento puede convertirse en carga o en entrenamiento según la historia que te cuentes después. La mente cree lo que le repites con constancia.
Si le das mensajes de incapacidad, aprende a detenerse. Si le das mensajes de búsqueda, aprende a avanzar. Reformular un pensamiento no es engañarte, es educarte. Pasar de no puedo, aún estoy aprendiendo. Cambia la postura interna, no borra la dificultad, pero abre espacio para la solución. ¿Qué pensamiento te limita hoy que podrías mirar de otra forma? Cuando te enfocas en culpas, el pasado se vuelve una prisión. Cuando te enfocas en soluciones, el presente se vuelve terreno fértil. El estoicismo no invita a la positividad ingenua, invita a la utilidad mental. Preguntarte qué puedes aprender, qué puedes ajustar, qué depende de ti ahora. Esa orientación construye una personalidad más flexible, más resistente, más serena. El miedo al fracaso pierde fuerza cuando entiendes que fallar no te define, solo te informa. Cada error trae datos sobre tus límites actuales, no sobre tu valor. Cuando la mente aprende esto, se relaja. La ansiedad disminuye porque ya no todo es amenaza. El enojo se transforma en energía para corregir. La comparación pierde intensidad porque tu referencia es el progreso propio. Futuro. Deja de ser un enemigo porque confías en tu capacidad de responder y el control se vuelve más sano porque no necesitas garantías absolutas para moverte. Alimentar pensamientos constructivos no es repetir frases vacías, es elegir enfoques que te fortalezcan, es observar el pensamiento automático que te hunde y no seguirlo ciegamente. Es preguntarte si ese pensamiento te ayuda o te limita. Es cambiar la pregunta interna de por qué soy así. ¿A qué puedo hacer con esto? Esa simple variación cambia la dirección de tu energía. Con el tiempo la personalidad se reconfigura. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tu mente se vuelve más hábil, más entrenada para adaptarse, más capaz de aprender sin destruirse. La perseverancia nace ahí en la decisión diaria de no alimentar lo que te debilita. La autoestima se fortalece cuando ves que puedes acompañarte incluso en el error. La capacidad de adaptación crece cuando confías en tu aprendizaje continuo. El estoicismo no promete cambiar el destino desde afuera, propone cambiar la forma en que lo recorres y esa forma se construye pensamiento a pensamiento, no de un día para otro, sino con constancia silenciosa. Lo que eliges sostener en tu mente hoy se convierte en tu manera de ser mañana. Hay una calma profunda en saber que no estás atrapado en una identidad fija, que puedes entrenar tu mente como entrenas un músculo, que puedes elegir pensamientos que te expandan en lugar de encogerte. Y cuando esa elección se vuelve hábito, algo esencial transforma. La calidad de tu personalidad no depende de la perfección, depende de la dirección de tus pensamientos. Cuando eliges alimentar crecimiento, incluso en medio del error, tu camino cambia, no de forma abrupta, sino firme. Y en ese cambio silencioso, casi invisible, comienzas a notar que tu manera de vivir ya no es la misma, porque cuando cambias tu pensamiento, cambias tu destino. Enseñanza 14. Detecta las reglas invisibles que gobiernan tu comportamiento. La verdad incómoda es que muchas de tus decisiones no nacen de lo que deseas, sino de reglas silenciosas que creaste para no sentir rechazo. No siempre lo notas, pero están ahí dirigiendo tus pasos, eligiendo por ti, empujándote a evitar lo que podría doler, aunque también podría liberarte. Esas reglas internas se formaron como una protección. En algún momento aprendiste que agradar era más seguro que decir lo que pensabas, que no intentar era menos doloroso que fallar, que callar evitaba conflictos. La mente, buscando resguardo, convirtió esas conclusiones en normas. Parecen prudentes, incluso razonables. A corto plazo reducen el miedo, pero con el tiempo empiezan a encoger tu mundo. ¿Cuántas cosas dejaste de hacer, no porque no pudieras, sino porque una voz interna dijo que era mejor no exponerte? La ansiedad se alimenta de esas reglas. Vive anticipando escenarios que nunca ocurrieron. El enojo aparece cuando te das cuenta de que no elegiste libremente. La comparación se vuelve constante porque mides tu vida desde la carencia.
El miedo al futuro crece porque cada decisión parece una amenaza y la necesidad de control se intensifica porque romper una regla interna se siente como perder seguridad. Sin embargo, ¿es realmente seguridad lo que ganas o solo una calma frágil que depende de esconderte? El estoicismo invita a mirar estas reglas con honestidad. Marco Aurelio reflexionaba sobre las opiniones que gobiernan la mente. Seneca observaba cómo el temor anticipado puede ser más dañino que el hecho mismo. Epicteto insistía en examinar los juicios que damos por ciertos. Desde esa mirada no es el mundo el que te limita, sino las creencias no cuestionadas que lo interpretan. Muchas de esas reglas internas refuerzan una idea silenciosa. No soy suficiente tal como soy. Por eso debo agradar. Por eso debo evitar fallar. Por eso debo controlarlo todo. Pero nunca te permites comprobar si esa idea es falsa, porque la regla te impide exponerte a la experiencia que podría desmentirla. Es un círculo cerrado. El miedo crea la regla y la regla sostiene el miedo. Cuestionar una regla interna no es rebelión imprudente, es lucidez. Preguntarte qué pasaría si no obedeces automáticamente. ¿Qué ocurriría si dices no cuando siempre dices sí? ¿Qué pasaría si intentas algo sin garantías? La mente suele responder con imágenes exageradas, pero la realidad suele ser más sobria, más humana, más manejable. ¿Cuántas veces temiste algo que luego no tuvo el poder que imaginabas? El dominio interno, tan central en el estoicismo, no consiste en controlarlo todo, sino en elegir conscientemente qué juicio sostener. Aceptar que el rechazo es posible no te destruye, te vuelve libre. Aceptar que el error puede ocurrir no te invalida, te entrena. Cuando permites que la experiencia real reemplace al miedo anticipado, la regla pierde autoridad. Romper una regla interna no requiere gestos heroicos. A veces basta un pequeño desvío, un acto mínimo que contradice la norma automática y entonces ocurre algo importante. Registras lo que realmente pasa, no lo que imaginabas. Ese registro va debilitando el miedo, no porque desaparezca de inmediato, sino porque deja de ser incuestionable. La mente aprende que puede sostener más de lo que creía. La calma aparece cuando ya no vives evitando. El enfoque se aclara cuando eliges desde la coherencia y no desde la huida. La virtud se fortalece cuando actúas alineado con lo que valoras, aunque haya incomodidad. El estoicismo no promete ausencia de miedo. Promete una relación más honesta con él. Una relación donde el miedo no dicta todas tus decisiones. Con el tiempo notas que tu mundo se ensancha. No porque todo sea fácil, sino porque ya no te encoges antes de tiempo. La ansiedad pierde intensidad porque no necesitas preverlo todo. El enojo se transforma en responsabilidad. La comparación se debilita porque tu referencia vuelve a ser tu experiencia. El futuro deja de ser un enemigo porque confías en tu capacidad de responder y el control se vuelve más liviano cuando entiendes que vivir no es evitar el dolor, sino atravesarlo con dignidad. Hay una serenidad profunda en darte cuenta de que muchas de tus jaulas no tenían puertas cerradas, solo hábitos mentales. Cuando empiezas a cuestionarlos, no cambias el mundo de golpe, pero recuperas algo esencial. Elección. Y cuando recuperas la elección, recuperas tu poder interior. En ese silencio que sigue al miedo desmentido, algo se ordena. No hay euforia, hay claridad, no hay promesas, hay presencia. Y desde ahí, sin ruido ni dramatismo, empiezas a vivir con un poco más de verdad y un poco menos de miedo. Enseñanza 15. Libérate del perfeccionismo y permite que el progreso sea suficiente. La verdad incómoda es que el perfeccionismo no te hace avanzar más rápido. Te deja quieto mientras te convences de que estás siendo exigente. Bajo esa apariencia de esfuerzo se esconde muchas veces un miedo profundo a equivocarte y a descubrir que no eres tan capaz como esperas ser. Desde fuera parece disciplina, pero por dentro suele sentirse como tensión constante. La mente repasa cada detalle, anticipa errores, imagina consecuencias. La ansiedad se instala porque nada parece estar listo.
El enojo surge cuando no alcanzas el estándar que tú mismo elevaste. La comparación se vuelve cruel porque otros avanzan mientras tú sigues puliendo. El miedo al futuro crece porque si ahora no es perfecto, mañana podría ser peor. Y la necesidad de control se vuelve asfixiante, como si soltar un poco significara perderlo todo. ¿Cuántas veces dejaste algo sin empezar por miedo a no hacerlo bien? El estoicismo observa este patrón con claridad serena. Marco Aurelio entendía que la acción imperfecta es preferible a la inacción elegante. Séneca sabía que la demora por miedo es una forma sutil de sufrimiento. Epicteto recordaba que no controlamos el resultado, solo la disposición a intentarlo. En esa mirada el error no es una amenaza, es una parte natural del camino humano. El perfeccionismo convierte cada paso en un examen, cada fallo en una sentencia y así cualquier error se siente como una prueba falsa de incapacidad, no porque realmente lo sea, sino porque el estándar es inalcanzable. Te exiges como si fueras una obra terminada cuando en realidad estás en proceso. Esa exigencia constante erosiona la autoestima porque nunca hay descanso interno, nunca hay suficiente. Aceptar el error no es bajar la vara, es ponerla donde permite crecer. Es entender que equivocarte no te resta valor, te da información. Es reconocer que avanzar con errores construye experiencia, mientras esperar la perfección solo alimenta el miedo. ¿Qué sería de tu vida si te permitieras aprender en movimiento en lugar de esperar condiciones ideales? La calma aparece cuando dejas de pelear con la imperfección, no porque renuncies a hacer las cosas bien, sino porque entiendes que hacerlo bien no exige hacerlo perfecto. El enfoque se vuelve más claro cuando priorizas el significado sobre la pulcritud. La virtud estoica no está en no fallar, sino en responder con dignidad cuando fallas. Cuando te permites errar sin castigarte, algo se libera. La ansiedad disminuye porque ya no todo está en juego. El enojo pierde fuerza porque no te tratas como enemigo. La comparación se debilita porque tu referencia vuelve a ser tu propio proceso. El miedo al futuro se suaviza porque confías en tu capacidad de aprender y el control se vuelve más sano cuando aceptas que no necesitas dominar cada detalle para avanzar. Progresar con errores es más poderoso que no progresar por miedo. Hay una sabiduría silenciosa en el intento honesto. Incluso cuando sale torcido, cada paso imperfecto te entrena, te fortalece, te vuelve más real. La autoestima sana no nace de hacerlo todo bien, nace de saber que puedes sostenerte incluso cuando algo sale mal. El estoicismo no te pide conformarte, te pide claridad. Ver cuando la exigencia te impulsa y cuando te frena. Reconocer cuando el perfeccionismo es cuidado y cuando es autoataque disfrazado. Porque hay una diferencia profunda entre querer mejorar y castigarte por no ser ideal. Con el tiempo, cuando cambias esta relación con el error, la vida se mueve. Empiezas cosas sin esperar seguridad total. Terminas, aunque no esté impecable. Aprendes mientras haces y descubres que el mundo no se derrumba cuando fallas, que la identidad no se rompe, que la dignidad permanece. Esa experiencia directa debilita el miedo más que cualquier razonamiento. No se trata de celebrar el error, sino de integrarlo, de verlo como parte del proceso, no como prueba de insuficiencia, de permitirte metas humanas alcanzables que te inviten a caminar en lugar de congelarte. En ese movimiento, la relación contigo se vuelve más compasiva, más firme, más honesta. Hay una serenidad profunda en aceptar que no necesitas ser perfecto para tener valor, que no necesitas llegar impecable para merecer respeto, que el crecimiento real ocurre cuando avanzas con lo que tienes, no cuando esperas hacer otro. Y cuando esa verdad se asienta, el perfeccionismo pierde su dominio silencioso. No necesitas ser perfecto para avanzar. No necesitas garantías para empezar. Basta con atreverte a caminar con tus errores, con tu humanidad, con tu proceso. En ese gesto sencillo, sin ruido ni dramatismo, la autoestima se fortalece y la vida por fin comienza a moverse. Antes de empezar, quiero que hagas algo honesto contigo. Ve a los comentarios y escribe esta frase como un compromiso real.
Hoy elijo respetarme y crecer. Soy estoico. No lo escribas para otros. Escríbelo para ti. Este es el primer paso, dejar de mentirte, dejar de postergar y empezar a ser coherente contigo mismo. Cuando lo escribes, te haces responsable. Desde aquí comienza el cambio con verdad, disciplina y respeto hacia quien eres y hacia quien estás construyendo.